buenas tardes. Nos encontramos con la profesora Blanca Lucía Ojeda Leal. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Educación. Profe Blanca, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje. Quisiera hacerle algunas preguntas. Para usted, ¿qué es el desarrollo del lenguaje desde su experiencia como docente? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues darle las gracias aquí a este grupo por permitirme hacer esta entrevista y ser parte del trabajo que está realizando. Bueno, para mí el desarrollo del lenguaje desde la experiencia son todas aquellas habilidades que tiene el niño y destrezas para poderse comunicar con otras personas. Desde que él está en su vientre, pues ya empieza su desarrollo del lenguaje con el primer contacto que es la madre, y es la que siempre va a estar como hasta cierta edad y hace el vínculo para que pueda establecer el desarrollo de esas habilidades. ¿Cómo se da el desarrollo del lenguaje? Bueno, el desarrollo del lenguaje tiene diferentes etapas. Hay un pedagogo, psicólogo, Piaget, y él las establece también desde muy temprana edad, pero viéndola como desde mi rol como docente, la primera etapa se da cuando el estudiante está en el vientre de la mamá, entonces el primer contacto que tiene. Luego ya al nacer, su primer contacto va a ser mamá y otros parientes que van a estar ahí en la parte de él. Entonces hay otra etapa que se da desde los 0 más o menos hasta el año, que es la parte del balbuceo, que es como las primeras palabras que ellos van a tener. Luego ya desde el primer añito hasta los 3 años están empezando a desarrollar algunas letras, algunas palabras, no muy largas, pero sí al menos silábicamente de a 2 palabras, de a 2 sílabas por palabra la que ellos están tornando. Ya cuando ellos inician su proceso de edad escolar, ya empiezan a tener como más desarrollo su etapa del lenguaje. ¿Cuál es el papel de la madre en el desarrollo del lenguaje en el infante? Bueno, la madre juega un papel muy fundamental, ya que es el primer contacto que tiene el infante con ella. Pero también tenemos que tener en cuenta que ella va a ser una persona que va a proteger en todo momento al infante, y se va a venir beneficiado o no beneficiado según el cuidado que ella le puede brindar. Entonces las experiencias son totalmente diferentes. ¿Qué papel juega el profesional, en este caso el docente, en el desarrollo del lenguaje en los niños? Bueno, ya en la edad escolar para un niño a partir de los 3 años, digámoslo así, el papel del docente es fundamental porque va a tener más contacto con él y con otros infantes que van a estar rodeados para su desarrollo. En ciertas ocasiones, por su timidez o por algunas dificultades que tiene el niño en la parte socioafectiva, se le puede estar dificultando el desarrollo del lenguaje como una habilidad para tener como más contacto y precisión de así comunicar ciertas cosas que él quiera decir. Los padres de familia son el primer respondiente de los niños y las niñas. ¿Considera que hay consecuencias para que se dé un buen desarrollo del lenguaje? Desde mi punto de vista, sí. Entonces yo pienso que los patrones de crianza a veces no son bien utilizados en cada una de las familias. Entonces, a raíz de eso se pueden presentar ciertas dificultades en el desarrollo del lenguaje y en otros desarrollos que tiene el niño a esa edad. Bueno, en las aulas de clase ha evidenciado identificado estudiantes con dificultades en el desarrollo del lenguaje, y qué estrategias se implementan para poderlas superar. Bueno, sí, yo digo que la mayoría en la edad escolar, en la edad del preescolar, grado prejardín, jardín y transición, se evidencian muchas dificultades porque hay niños que todavía presentan dificultades para algunas pronunciaciones de algunas consonantes. Entonces, ¿qué se utiliza como estrategia? La estrategia es hablar con los padres de familia e iniciar también una terapia como apoyo externo para poder avanzar en estas dificultades que tienen los niños. ¿Qué otra estrategia? Las estrategias que también se le dan a los padres de familia es poder hacer algunos ejercicios que puedan favorecer la parte de la fonoaudiología. ¿Considera que la lectura influye en el uso del lenguaje de los estudiantes, como también en su parte personal y social? Yo digo que no. La lectura se da poco a poco, pero de pronto algo negativo que puede influir en los estudiantes es el no estar como muy persistente en el desarrollo de ellos, incluyendo a la familia, que es el primer respondiente y la primera persona que va a estar ahí en la educación de los estudiantes.
Bueno, profe, muchísimas gracias por la entrevista y espero que pues hayamos aprendido muchísimo. Gracias. Buenas tardes. El desarrollo del lenguaje no lo estimulamos desde cierta edad. Este lo podemos hacer desde el momento del nacimiento de los bebés. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante caricias, mediante cantos, mediante canciones y lo más importante, hablarles correctamente. También podemos utilizar algunos juegos de complemento, como los vamos a mostrar a continuación, la cual nos ayuda para el buen desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. Burbujas. Esto consiste en hacer la mayor cantidad de burbujas en el vaso con un poco de agua. Soplar el ping-pong. Este consiste en llevarlo hacia el extremo. Juego de la pesca. Que esta consiste en llevar los pececitos hacia la pecera, utilizando el pitillo para poderlos transportar. Con estos ejercicios de soplo que se realizaron, se estimula el buen desarrollo del lenguaje en los niños y niñas. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué es el desarrollo del lenguaje o adquisición del lenguaje materno al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de sus competencias lingüísticas innatas, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. En efecto, este proceso está cronológicamente limitado, ya que sucede principalmente dentro de lo que Jean Piaget nos describe, nos habla del periodo preoperatorio o periodo crítico. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué es el desarrollo del lenguaje o adquisición del lenguaje materno al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de sus competencias lingüísticas innatas, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. En efecto, este proceso está cronológicamente limitado, ya que sucede principalmente dentro de lo que Jean Piaget nos describe, nos habla del periodo preoperatorio. Bueno, el aprendizaje más importante es el que se adquiere en los primeros años de vida. Este es el de la lengua materna. Este es fundamental para las bases de su aprendizaje, donde aquí adquieren las primeras experiencias en forma de interacciones sociales, y es aquí mismo también donde se debe tener en cuenta si el niño presenta alguna falencia en su desarrollo y adquisición de este. Pues este le afecta en su manera de desenvolverse en su entorno y pues con los demás. Es muy importante conocer los procesos de adquisición y cómo evolucionan los procesos de expresión y comprensión en la infancia, sin olvidar pues la evolución lingüística que todo esto requiere. Aquí en primer lugar es importante distinguir los conceptos de lenguaje, voz, habla y lengua. Entonces se habla primero del lenguaje, que es un sistema de comunicación estructurado, pues que nos permite expresar sentimientos y pensamientos, y con esto construir la comunicación. La voz es el sonido que emiten las cuerdas vocales. El habla hace referencia a la pronunciación que hacemos pues de las palabras, y la lengua es todo esto que nos permite hacer la comunicación con diferentes personas pues de la misma comunidad. Junto con esto, pues uno de los primeros estímulos se da en la primera infancia, que es como los padres le hablan a sus hijos y la importancia pues que esto tiene, ¿no? Pronunciarle muy bien las palabras y estimular día a día, ya que su primer año de vida es como el fundamental para adquirir este tipo
de aprendizaje. Asimismo, la importancia del lenguaje reside en que esto permite progresar las capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje más importante es el que se adquiere en los primeros años de vida. Este es el de la lengua materna. Este es fundamental para las bases de su aprendizaje, donde aquí adquieren las primeras experiencias en forma de interacciones sociales, y es aquí mismo también donde se debe tener en cuenta si el niño presenta alguna falencia en su desarrollo y adquisición de pues este le afecta en su manera de desenvolverse en su entorno y pues con los demás. Es muy importante conocer los procesos de adquisición y cómo evolucionan los procesos de expresión y comprensión en la infancia, sin olvidar pues la evolución lingüística que todo esto requiere. Aquí en primer lugar es importante distinguir los conceptos de lenguaje, voz, habla y lengua. Entonces se habla primero del lenguaje, que es un sistema de comunicación estructurado pues que nos permite expresar sentimientos y pensamientos y con esto construir la comunicación. La voz es el sonido que emiten las cuerdas vocales. El habla hace referencia a la pronunciación que hacemos pues de las palabras, y la lengua es todo esto que nos permite hacer la comunicación con diferentes personas pues de la misma comunidad. Junto con esto, pues uno de los primeros estímulos se da en la primera infancia, que es como los padres le hablan a sus hijos y la importancia pues que esto tiene, ¿no? Pronunciarle muy bien las palabras y estimular día a día, ya que su primer año de vida es como el fundamental para adquirir este tipo de aprendizaje. Asimismo, la importancia del lenguaje reside en que esto permite progresar las capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje. Concluimos que los primeros años de vida del niño son fundamentales a la hora de adquirir las habilidades necesarias para desarrollar el habla y el lenguaje. Los padres juegan un papel importante en el desarrollo del lenguaje porque son los que fomentan ciertas habilidades desde que son bebés. El desarrollo del lenguaje en el niño está en función de la relación existente con el medio. Esto es posible si existe un entorno social adecuado y que logre estimularlo. Entonces podemos decir que los factores que influyen son la herencia, la familia y el ambiente en el que se desarrolla.